Vamos a continuar con nuestro curso de energía eólica. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante interesante que es cómo calcular la energía que puede producir un aerogenerador en el transcurso de un año, dependiendo de las características del lugar donde lo vamos a poner y de las características del propio aerogenerador, particularmente de la curva de potencia que ya la comentamos en algunos otros momentos, y también del cálculo de la velocidad promedio del viento en esa zona donde vamos a poner el aerogenerador. Pero antes de continuar con el tema, hoy lo que quiero también muy rápidamente es que veamos un repaso muy general, muy rápido, de lo que hemos visto para que nos volvamos a ubicar dónde andamos y para dónde vamos. Entonces, vimos una serie de láminas alrededor del tema, pero todavía tocando una serie de antecedentes, desde qué es energía, qué es potencia, algunos aspectos asociados a las tarifas. Vimos el tema de frecuencia, de corriente trifásica, corriente alterna. Todo esto a manera de introducirnos otra vez y de involucrarnos en el tema eléctrico, los temas o los conceptos de frecuencia, resistencia, conductores, etcétera. Hay que repasarlos: corriente reactiva, resistiva, inductiva, capacitiva, algo asociado a factores de carga, factor de potencia. Vimos ahí algunas reglas para calcular el factor de potencia. Vimos bancos de capacitores para hacerlo, aspectos estadísticos, los compromisos de México respecto a las energías limpias, el tema de los certificados de energía, las subastas, tendencias, ¿no? Cómo anda nuestra industria y para dónde va, electrificación, almacenamiento, electrificación del transporte, me refiero. También algo el tema de las microredes como una evolución de la generación distribuida. Platicamos de la generación distribuida. Todo esto ya lo vimos, nada más es para que recordemos por dónde vamos. Generación distribuida. Y después ya empezamos a hablar específicamente ya a detalle o a profundidad ya sobre los aerogeneradores. Primero una introducción, cómo es que generan la electricidad a partir de la potencia que reciben del viento. La evolución de estos aerogeneradores, algo de historia, vimos historia, cuál fue el primero, cómo han ido mejorando pues tremendamente sus capacidades, sus tamaños, sus capacidades, su tecnología, su eficiencia a lo largo de las últimas décadas, desde 1970, 1980 a la fecha. Es un crecimiento vertiginoso. Y luego algunas ventajas, algunas desventajas, el impacto ambiental, un poco de la ocupación del suelo, retos que enfrenta la energía eólica, por ejemplo esta ocupación del suelo, problemas en los aerogeneradores, particularmente en las cajas multiplicadoras, problemas sociales, problemas que le lleva o que afectaciones al sistema eléctrico en su conjunto, particularmente a los controles de frecuencia, temas de calidad, temas de confiabilidad. Principios de movimiento del aire, cómo evaluar el potencial eólico de las regiones. Y esta parte también interesante de las curvas de potencia. Una buena parte también platicamos también de la clasificación de las turbinas eólicas, las turbinas de eje horizontal, las turbinas de eje vertical, ventajas y desventajas, algunas aplicaciones, la clasificación por número de palas, otras clasificaciones, por ejemplo sistemas aislados, parques, y después vimos los componentes de una turbina eólica. Y
por ahí nos quedamos. Se revisaron los componentes. Ahí están. Un poco hablar de electrónica de potencia pensando en cómo utilizar o aprovechar turbinas que no tengan cajas multiplicadoras. Las cajas multiplicadoras, recordemos, nos ayudan para mantener una velocidad constante, pero también tienen ciertos problemas. Uno es rendimientos y el otro es pues que la misma fricción y la caja eventualmente fallan. Son los dispositivos de reemplazo más caros y que además no van con la vida útil de la turbina. La turbina puede vivir 20, 25 años y las cajas en promedio 5 años. Son caras, ruidosas, etcétera. Entonces es ideal también por el aprovechamiento de la potencia del viento no tener esas turbinas, y para eso hay turbinas de velocidad variable, y cuando tenemos turbinas de velocidad variable necesitamos elementos de electrónica de potencia. Eso también lo comentamos, y por aquí en las siguientes láminas pues es un repasito de qué tipo de elementos de electrónica de potencia se requieren por ahí, ¿no? Hay algunos convertidores, principalmente son inversores y rectificadores, pero de gran tamaño. La cimentación, control, el tablero, el controlador electrónico de la central, y el controlador electrónico del aerogenerador, el sistema SCADA y todo el equipo electrónico que requerimos para monitorearlo, para comunicar esas mediciones a los centros de control, etcétera, también se debe de considerar. Y ya. Ahora, específicamente el día de hoy vamos a hablar del cálculo de la energía, o cómo calcular la energía de un aerogenerador. Entonces, para eso, pues empezaremos con algunos conceptos un poco asociados a la estadística. Por ejemplo, vamos a hablar de... Un segundito, nada más acomodo aquí mi camarita que no estorba, creo que en todos lados estorba, la voy a hacer chiquitita. Entonces tenemos, hay que medir el viento, ya lo habíamos platicado. La primera gráfica que vemos aquí es la medición que se hace en todas las horas del año. Se va tomando la lectura de cuál es la velocidad del viento en cada una de las horas, se va sumando. Muy bien, vamos a ver cómo empezamos a hacer esto. Primero tenemos que entender o ubicar que hay que tener la distribución de la velocidad del viento en el lugar donde vamos a poner la turbina a lo largo del año. Y esto en un lugar cualquiera, lo que haríamos es pues medir la velocidad del viento en cada una de las horas del año. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, tenemos que no se movía, no había viento, y fueron 24 horas de las 8.760 horas del año. Luego tenemos a 1 metro sobre segundo, 276 horas, 2 metros sobre segundo, 527 horas, y así sucesivamente se completa la tabla con todas las velocidades importantes o interesantes para esa turbina. Normalmente será de 0 hasta 25 o hacia la velocidad en la que normalmente corta la turbina. Y aquí tenemos esa distribución, si ven, pues es una curva muy bien definida. Para empezar a hablar de este tema, vamos a hablar de la distribución de las velocidades del viento en el lugar donde vamos a poner la turbina a lo largo del año en un lugar cualquiera. Lo que haríamos es medir la velocidad del viento en las diferentes horas del año. Por ejemplo, aquí esta tabla tiene para 24 horas del año, el viento no se movía, estaba en 0. 276 horas encontramos que había una velocidad del viento de 1 metro sobre segundo. 2 metros sobre segundo lo tuvimos en 527 horas. 3 metros sobre segundo en 726 horas del año, y así sucesivamente hasta cubrir las 8.760 horas del año. Si ven, se genera una
curvita de distribución bastante definida. Este tipo de curva de distribución de probabilidades se parece mucho a la curva de distribución de probabilidades de Weibull, que es esta, del lado derecho. En ella tenemos igual, ¿no? la distribución de probabilidades de que tengamos o que se nos presente estas velocidades de viento que están en el eje en el horizontal, y bueno, en el eje vertical tenemos las probabilidades. En este caso, por ejemplo, se marcó de negrito el área de probabilidades donde no tendríamos generación, la turbina apenas se movería o no se movería, porque generalmente recuerden que la velocidad de arranque de la turbina anda por 4.5 metros sobre segundo, y luego lo que no está en negrito o en grisecito, pues es la parte o el área de probabilidad donde sí tenemos movimiento de la turbina. Si lo vemos como una probabilidad acumulada, entonces bueno, la curva crece de 0 a 1, porque la suma total de las probabilidades es 1. Entonces aquí como la leeríamos es la probabilidad de que se me presente la velocidad X, la de aquí abajo, al menos esta velocidad, o esta velocidad y las anteriores, ¿no? Más bien es así, es la velocidad del eje horizontal y las anteriores. Entonces va incrementándose, va acumulándose la probabilidad. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estas curvas porque las vamos a ocupar mucho. Déjenme ver qué dice por aquí abajo. Dice: en la mayoría de los casos de interés energético, la distribución de probabilidades o de probabilidad de la velocidad del viento sigue aproximadamente la función de densidad FdB de probabilidad de Weibull, que es esta que estamos comentando, y la vamos a necesitar. Bien, esta distribución de probabilidades de Weibull tiene dos parámetros. Uno es el parámetro de escala. En esta primer gráfica pueden ver cómo el parámetro de escala afecta la longitud de la curva, la extiende. En la primera gráfica, la azulita, la primera línea azul, una escala de 0.5, y así hasta la 2, que en la verde, pues se ve bastante más alargada. Y también tenemos un parámetro de forma. Este parámetro de forma está asociado a la asimetría o sesgo de la función. En el caso particular de la generación eólica nos interesa cuando el parámetro de forma es igual a 2. Es este tipo de... Por aquí tenemos marcado el 2, es este tipo de gráfica la que está por aquí. Voy a pasar el indicador del mouse. Y en esa condición, entonces tenemos algo que se llama distribución de Rayleigh, que es con Weibull igual con K igual a 2. Y en esas condiciones, la distribución acumulada se calcula con esta fórmula que tenemos marcada en amarillo: 1 menos el exponente de menos pi entre 4 por velocidad, la velocidad a la que le queremos calcular la probabilidad acumulada, entre la velocidad media del área o del sitio donde queremos medir. Entonces necesitamos aquí dos variables de velocidad para que esto funcione y nos arroje una probabilidad. La velocidad de la cual queremos conocer qué probabilidad existe de que se nos presente esa velocidad o anteriores o menores, y la velocidad media del sitio. Esas velocidades medias las podemos encontrar relativamente fácil, nada más hay que tener en cuenta a qué altura las midieron. Y bueno, esa velocidad promedio del año, aquí la tenemos marcada también, ¿no? Entonces, vamos a ver los ejemplos que están mucho más claros que esto. Vamos a desarrollar el tema a través de un ejemplo. Creo que puede resultar bastante claro. Entonces, el tema, recordemos, cálculo de la energía anual generada por una turbina. Y el ejemplo aquí es, se coloca una turbina NEG Micon 1500/64 en un sitio en donde la velocidad media es de V igual a 10 metros sobre segundo. ¿Qué cantidad de energía se obtendrá de dicha turbina en un año?
suponga que estamos al nivel del mar y que la velocidad media proporcionada es la velocidad del viento a la altura del rotor. Si la velocidad media que me proporcionan no es esa velocidad, por ejemplo, que me hubieran dicho a 10 metros y yo voy a poner el rotor a 80 metros, entonces tenemos que hacer un ajuste de velocidades que vamos a ver más adelantito. Pero ahorita lo que quiero es que ubiquen que necesitamos para calcular esto dos cosas, tres cosas, pero digamos la parte del sitio, velocidad, las diferentes velocidades que quiero conocer, sus probabilidades, y la velocidad media del sitio, específicamente pues la velocidad media del viento en el sitio donde voy a poner la turbina, y la curva de potencia. En este caso, para este ejemplo, la curva de potencia que se está considerando es la de arriba, esta NEG Micon 1500 diagonal 64, esta que estoy marcando aquí. Vamos a ver cómo se hace. Entonces les decía que para esto el cálculo depende de dos factores: el lugar, para lo cual necesito velocidad media del viento de ese lugar, y la turbina, para lo cual necesito la curva de potencia de la turbina. Entonces vamos a ver más adelante. Son algunos pasos, 5 pasos que tenemos que desarrollar. El primero es seleccionar un número de clases o intervalos. Una clase es un intervalo en que vamos a dividir nuestro cálculo. Entonces, para este ejemplo, y solamente para el ejemplo, porque son muy poquitos los intervalos, son muy poquitas clases, nada más es a manera ilustrativa, no queda el ejercicio tan preciso, pero ya cuando lo hagamos para una turbina en la vida real, pues tendremos que utilizar más clases, y para eso pues usamos una hoja de cálculo en Excel o un programa de computadora. Ahorita nada más para ilustrar el procedimiento. Dicen, esta sección es arbitraria, sin embargo, entre más intervalos escojamos, más preciso será nuestro cálculo, como lo comentaba. Hay que cuidar que quede seleccionado todo el rango de velocidades a los cuales funciona la turbina. Desde que tenemos la velocidad de corte de arranque hasta la de paro, hay que tipificar todos esos intervalos, ¿no? ¿Qué más por aquí? Pues nada más. Están marcados en colores. Se confunde el último del penúltimo, pero son 2 intervalos ahí. Tengan cuidado nada más. Vamos más adelante. Bueno, para decirlo rápido, es de 4 metros sobre segundo a 10 metros sobre segundo, de 10 a 16, y de 16 a 22 y de 22 a 28. Así están marcados estos intervalos. Luego la siguiente parte de este paso, la siguiente actividad, es seleccionar las velocidades mínimas, máximas y la media, calcular la media de cada intervalo. Esta velocidad media del intervalo se llama velocidad de clase. Entonces, diciéndolo formalmente, pues lo que tenemos que calcular es las velocidades de clase de cada intervalo o de cada clase, ¿no? Entonces aquí las estoy desplegando. Tenemos para la clase 1, 2, 3 y 4, que son las clases en las que dividí la gráfica de potencia. Ubico la velocidad media y la velocidad máxima de la clase y la velocidad promedio de ese intervalo de clase, que para este fin se llama velocidad de clase. Entonces, por ejemplo, para la clase 1 tengo la mínima en 4, la máxima en 10 y mi promedio pues está obviamente en 7. Para la 2 tengo la mínima en 10, la máxima en 16 y mi promedio está en 13. Y así sucesivamente hasta que completo de calcular todas las velocidades de clase de todas las clases. Ya tengo mi velocidad de clase. Paso número 2. Lo que tengo que hacer es obtener la potencia de la turbina a la velocidad media de clase. La potencia para cada clase a la velocidad de la clase, ¿no? Entonces, la velocidad media. Y pues aquí está también marcado. Ya tenía, vamos a desplegar esto. Recordemos, tenía la velocidad media de la clase para la primera clase 7 metros sobre segundo, y ubico en mi gráfica de potencia
a qué potencia opera esa turbina cuando tengo velocidad de 7 metros sobre segundo, ahí lo estoy marcando, y son 180 kilowatts. Y así sucesivamente, por ejemplo, para la siguiente, mi velocidad media fue 13 metros sobre segundo, 13 metros sobre segundo, subo la gráfica, y ahí voy a tener que operar a una potencia de 1430 kilowatts. Y así sucesivamente todas las clases que yo hubiese seleccionado o a través de las cuales dividí mi gráfica de potencia. Les decía, para este ejemplo 4, pero no lo vamos a hacer normalmente de 4, lo tenemos que hacer de más. Hay un par de consideraciones que hay que tomar en cuenta para seguir adelante y la explico. En lo que respecta al lugar, solo necesitamos la velocidad, como lo habíamos dicho, y la velocidad media, si suponemos una distribución de Weibull. Entonces, necesitamos calcular las probabilidades o la probabilidad acumulada de que se me presente esa velocidad o inferiores. Entonces, utilizo esta fórmula, aquí la tengo, ya la habíamos platicado, y las dos variables que requiero es la velocidad que estoy muestreando en ese momento con la velocidad promedio del sitio. Entonces vamos a ver, aquí adelante hay un ejemplo de cómo se hace esto. Por ejemplo, si nuestra velocidad media es de 10 metros sobre segundo y lo que me interesa conocer es la velocidad o el promedio, la probabilidad. A ver, regresemos. Por ejemplo, ¿qué probabilidad existe de que en un lugar en donde la velocidad promedio es 10 metros sobre segundo, la velocidad del viento en un momento cualquiera sea menor o igual a la velocidad de 15 metros sobre segundo? Entonces, lo que yo quiero saber es la probabilidad de que el viento que está soplando sea en una velocidad menor o igual a esos 15 metros sobre segundo. Repito, quiero saber la probabilidad de que el viento que esté soplando está soplando a una velocidad menor o igual a la velocidad que me interesa. En este caso, de este ejemplo, son 15 metros sobre segundo. Muy bien. Bueno, evaluando la expresión que teníamos hace un momento, nos da que para f de x, considerando x15, en este caso f de 15, la probabilidad es aproximadamente 0.84. Ahora sí, vamos a hacerlo para nuestras 4 clases, que esto es en el paso 3, es obtención de la probabilidad de que el viento que está soplando en cada uno de los intervalos escogidos y de cuántas horas soplará en ese intervalo. Repito, es obtención de la probabilidad de que el viento esté soplando en cada uno de los intervalos escogidos y de cuántas horas soplará en ese intervalo. Muy bien, seguimos con el paso 3, y el paso 3 es la obtención de la probabilidad de que el viento esté soplando en cada uno de los intervalos escogidos y de cuántas horas soplará en ese intervalo. Entonces, lo que quiero saber es la probabilidad de que el viento sople en cada uno de los intervalos. Entonces necesito sacar miren, voy a marcarlo aquí. Tengo en las rayitas, en las marquitas rojas, definido el intervalo o la velocidad inicial y la velocidad final de cada intervalo. Entonces, en realidad, pues estas rayitas delimitan a los intervalos. Mi primer intervalo es este que estoy marcando, el segundo, el tercero y el cuarto. Necesito conocer la probabilidad de que el viento esté soplando en estos intervalos. Para poderlo hacer, calculo la probabilidad de que sople en el extremo del primer intervalo, en la velocidad final, en este caso es 10, y le resto la probabilidad de que sople en el primer punto del intervalo, en el primer extremo, que sería en este caso 4. Entonces obtengo la probabilidad del primero, de 4 metros sobre segundo, aplicando la fórmula que ya habíamos dicho. Acuérdense, es la probabilidad de que sople a esa velocidad o inferiores. Obtengo esa y me da 0.11. Después obtengo la probabilidad de que sople
a 10 metros sobre segundo o velocidades inferiores y me da 0.54. Para obtener la probabilidad de que sople en este intervalo, entonces hago la resta de FV2 o velocidad 2 menos F de velocidad 1, aquí las tengo, y me da 0.43, que quiere decir que esa es la probabilidad de que el viento sople en este intervalo. Si multiplico las horas del año por esa probabilidad, entonces tengo las horas probables en que soplaría el viento en el intervalo este, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos para cada clase hay que hacer lo mismo. En este caso para la clase 1 ya lo vimos, para la clase 2 se hace también el cálculo, me dio 0.32 la probabilidad, multiplico por las horas del año, tengo las horas en las que probablemente el viento soplará en las velocidades que cubre ese intervalo y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a calcular la energía. Entonces, yo ya tengo en este momento la potencia y tengo el tiempo. Recordemos que energía es kilowatts, potencia por tiempo, hora, y su unidad de medida es kilowatt hora. Entonces hay que multiplicar la potencia que encontré por cada clase, por cada intervalo de clase, por el tiempo en horas que encontré también por cada intervalo de clase. Recordemos, por ejemplo, para el caso de la primera clase, la potencia encontrada fue 1800 kilowatts y las horas probables que el viento soplará en las velocidades que cubre la primera clase, recordemos, de 4 metros sobre segundo a 10 metros sobre segundo, es probable que tengamos el viento soplando en esas velocidades por 3.766.8 horas en el año. Entonces hago esta multiplicación y la energía para la primera clase es 678.024 kilowatts hora. No es que sea preciso o muy exacto, esto es probable, pero si hacemos un buen ejercicio separando muy bien las clases, calculando bien mis velocidades promedio, etcétera, bueno, y teniendo una muy buena curva de potencia, esto puede ser muy preciso. Siguiente paso. Y el siguiente paso, como se imaginarán, pues está muy simple. Lo que tenemos que hacer es calcular ya la energía total generada por este aerogenerador. En inglés le llamamos Annual Energy Output. Esta energía se calcula pues haciendo una sumatoria de todas las clases. Aquí está la sumatoria, aquí está desglosada en este caso para este ejemplo 4 clases y tenemos una tablita que se hacen las operaciones, como lo habíamos platicado, y tenemos ya la suma. En total de las 4 clases para este ejercicio son 635, no es cierto, son 6.350.124 kilowatts hora. Entonces, en total, para este ejercicio, para este ejemplo, son 6.350.124 kilowatts hora. Un par de consideraciones aquí en unas notas. Este resultado no es muy preciso debido a que tenemos muy pocos intervalos de clase, como lo comenté. Si se quiere más precisión, se deberán usar más clases. Y el segundo, si la velocidad media del viento se midió a una altura distinta a la altura a la cual estará colocada la turbina, primero habrá que encontrar la velocidad media en esa segunda altura, o sea, hay que corregir las velocidades. Para eso vienen un par de laminitas adicionales en la presentación, en donde vamos a ver cómo corregir esas velocidades. Hay dos métodos, un aproximado y un método exacto. Para el exacto tenemos que utilizar la rugosidad, es en el que nos vamos a basar en este ejercicio con este material. Nada más dejo la otra fórmula ahí como denotada, pero vamos a requerir la rugosidad del terreno, que por ahí ya la habíamos platicado.
y entonces tenemos que para encontrar la velocidad 2, pues multiplico esta expresión con logaritmos naturales por la velocidad 1. La expresión es muy simple, nada más está involucrando la altura 2, la altura a la que voy a poner el rotor o el eje del rotor del aerogenerador, y la altura 1, la que tengo con la que medí la velocidad del viento, por ejemplo con un anemómetro puesto a 10 metros y quiero corregir, entonces le pondría aquí abajo 10 metros y arriba le ponemos 80, y la velocidad 2 va a ser la multiplicación de esta división por la velocidad 1, que en este caso pudiera ser 3 o 4 metros sobre segundo, y obviamente si subo la altura, entonces la velocidad 2 va a ser mayor. Vamos a ver un ejercicio. Antes del ejercicio, obviamente ya estaban imaginando, necesitamos tener el parámetro de rugosidad. Aquí hay una tabla que saqué de un par de fuentes, un par de libros que tengo por ahí, uno está en español y otro está en inglés. Es lo mismo, nada más está en diferente idioma. Voy a ver aquí la de español, por ejemplo, una rugosidad, vamos a ver por aquí cualquiera muy típica, una de 3 es para pueblos, bosques y terrenos accidentado y desigual. Una de 4, por ejemplo, sería para grandes ciudades con edificios muy elevados, y aquí hay varias, ¿no? Vamos a ver otra, por ejemplo, una de 1 son campos abiertos sin cercados ni setos, edificios muy dispersos, colinas suavemente redondeadas, y ahí pueden ir viendo, dependiendo donde se vaya a poner el aerogenerador, hay que verificar qué tipo de rugosidad y tomar el dato para poder aplicarlo en la fórmula. Seguimos con el ejemplo, con un ejercicio. Dice aquí que en un lugar en donde la rugosidad es de 0.8, la velocidad del viento media por una la velocidad del viento medida por un Vamos a ver este ejemplo. Dice, en un lugar en donde la velocidad del viento Vamos a ver este ejemplo. En un lugar en donde la rugosidad es 0.8, la velocidad del viento medida por un anemómetro es de 5 metros sobre segundo. Si el anemómetro se encuentra a 10 metros, como les decía, normalmente los ponemos a altura 10 o 50, como que hay alturas típicas para esto. ¿Cuánto valdrá la velocidad del viento a una altura de 80 metros en donde se piensa colocar una turbina eólica? Pues aquí está la expresión. Y aquí está el cálculo. Entonces tenemos los datos que ya habíamos comentado, solamente los despejamos en la expresión, muy simple, y obtuvimos un 9.12 metros sobre segundo. Mayor, obviamente, porque tenemos una altura mayor, 80 metros contra 10 metros a la que se tomó, y la rugosidad, como ven, pues no es tan alta. Si la rugosidad fuera mayor, entonces la velocidad no crece tanto. Por ejemplo, si esto lo fuéramos a hacer en una área urbana, recordemos un poquito 0.8, vamos a ver como qué significa, para que vean. Está ahí entre el 0.5 y el 1, de acuerdo a esta tablita. El 0.5 es pistas de hormigón, aeropuertos, por ejemplo, césped, o sea, lugares amplios pero planos, muy planos, y el 1 es campos abiertos sin cercados ni setos, edificios muy dispersos, colinas suavemente redondeadas. Entonces es una configuración de terrenos, digamos, parecida a ambos, ¿no? Algo plano, por ejemplo, pudiera ser un aeropuerto, un césped, una cancha de fútbol. Bueno, claro, ahí no vamos a poner un aerogenerador, pero digamos algo muy plano, o con ciertos edificios dispersos, pequeños, etcétera, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos corregida la velocidad, ya tenemos la posibilidad de hacer cualquier ejercicio. Aquí les presento una tablita en Excel, se las voy a compartir para que también hagan sus ejercicios, en donde está dividido en 25 clases y se hace el cálculo. O sea, se ocupa, por ejemplo, la primera fórmula para corregir alturas, porque no siempre me van a dar
la velocidad del viento a la altura donde pongo la turbina, y luego ocupo esta otra fórmula que ya platicamos para calcular la probabilidad acumulada. Y bueno, pues aquí está, lo van a ir viendo. Se las voy a dejar este Excel porque lo van a ocupar para el siguiente ejercicio. Ahí viene. Hacen el ejercicio, por favor, y lo suben a la plataforma. Entonces, voy a poner aquí el video en medio de la gráfica para que no estorbe. Va. Considerando, como decíamos, dos cosas: el lugar, y para el lugar, ¿qué necesito saber? La velocidad media del viento, en este caso 4.5 metros sobre segundo, medida a 10 metros, o sea, hay que hacer una corrección, y con una rugosidad de 0.8, esos son mis datos del lugar, y los datos de la turbina eólica son la curva de potencia que vemos aquí del lado derecho, que es la curva de potencia para una turbina Vestas B90 de 3 megawatts. Y bueno, lo que hay que hacer es calcular la energía anual generada o probablemente generada. Acuérdense que esto no es tan preciso, pero tiene cierto grado ahí de probabilidad, pero es la energía que esperamos que genere esta turbina en esas condiciones. Para eso, pues hay que llevar a cabo los siguientes pasos, que a manera de resumen los voy a volver a comentar. Paso número 1 que tienen que hacer: seleccione el número de intervalos de clase. Si ocupan el Excel que les estoy prestando, son 25, pero pudieran ponerle más clases o quitarle clases. En el Excel hay 25. Selecciona las velocidades mínimas, máximas y media de cada intervalo. Esa velocidad media, acuérdense que es la velocidad de clase. Luego, para el paso 2, obtén la potencia de la turbina a la velocidad media de cada clase. Vale. Para el paso 3, obtén la probabilidad de que el viento esté soplando en cada uno de los intervalos escogidos y de cuántas horas soplará en ese intervalo. Ya vimos cómo. Paso 4, calcula la energía anual a generar o que generará por cada intervalo de clase. Y luego, pues calcula el total sumando todos los intervalos de clase. Si es necesario, corrige la velocidad. En este caso ya lo comenté, si es necesario. Y bueno, pues apoyarse con el Excel que les estoy proporcionando. Espero que todo esté muy claro, y si no, pues estoy a tus órdenes para cualquier duda. Ya saben, correo electrónico oscarmiranda@smartgridmexico.org, o ahí en la plataforma también me pueden dejar un comentario y yo lo atiendo de inmediato. No olviden dejar su ejercicio en un documento en Word o PDF o PowerPoint ahí en la plataforma. Muchas gracias.